Antes de comenzar, si crees que la justicia nunca debe doblegarse ante el poder, así que suscríbete inmediatamente, porque la historia que tai ser testigo no es solo un entretenimiento, es un espejo brutal en los rincones más oscuros de autoridad, donde los depredadores en uniforme piensan que el mundo su pertenece, hasta que el destino lo decida fuerza para rogar a misericordia en un sol. La tarde ardiente brillaba el coche de policía aparcado en el borde del bullicio de Silver Lake Park, donde el apacible brillo del agua ocultaba una pesadilla acechando debajo de la superficie. Cocodrilos con dientes afilados. G y raba silenciosamente, como verdugos pacientes. Una joven negra llamada Alicia Remonsi encontró arrastrada hacia el lago por ellos mismos oficiales que habían prestado juramento de proteger a los ciudadanos. Todo esto porque un sargento de él, oficial de policía Grant Miller, un hombre cuya arrogancia no tenía igual que, por su apetito de dominación, había decidido que parecía sospechosa mientras ella simplemente estaba haciendo su corriendo en el parque, vestido con su camiseta verde oliva, sus auriculares en oídos, mente perdida en el ritmo de su libertad. Pero su libertad lo ofendió, mientras Alicia suplicaba que no había hecho nada malo. Los labios de Miller se estiraron en una sonriendo cruelmente, mientras sus compañeros, dos jóvenes reclutas, que estaban siguiendo ciegamente las órdenes, se mantuvieron firmes detrás de él, observando cómo espectadores en una arena de gladiadores, sus corazones estaban inseguros. Pero la lealtad fue entrenada para obedecer a la mal hombre. El cuerpo de Alicia tembló cuando Miller lo pateó en la parte posterior de las piernas, haciéndolo tropezar más cerca del agua donde ellas cabezas de cocodrilo salieron a la superficie y las mandíbulas crujían como una advertencia de la naturaleza. Sin embargo, su voz no tembló cuando dijo, no tienes derecho. Eso hizo para hacer que la ira de Miller se eleve, porque los hombres como él no podían soportarlo. No es que una mujer negra esté afirmando su fuerza. Luego la empujó más fuerte, gritando, aunque debería haberse quedado callada, los brazos se agitaron, y el terror se iluminó con los ojos abiertos. Sintió el suelo a punto de desaparecer bajo sus botas, cuando Miller le dio una patada rápida y brutal en las costillas, proyectando una silueta gritando en el lago agitado. Los cocodrilos reaccionaron instantáneamente, corriendo hacia adelante, con sus mandíbulas abriéndose como las puertas hambrientas de infierno, mientras Alicia golpeaba el agua en un chapoteo que pareció reducir todos. Los pájaros del parque guardaron silencio por un momento. Miller levantó los brazos en un triunfo retorcido, riendo con la ciudad, la confianza de un hombre que pensó que el mundo existió para temer a su insignia. Detrás de él, los reclutas se agitaron nerviosamente. El temblor, al darse cuenta de que no era un arresto, fue un intento de asesinato. Pero al sargento no le importó porque nadie lo cuestionó. Nadie se atrevió a desafiarlo hasta este momento en que Alia resurgió. Sus ojos ya no estaba lleno de miedo, sino de una determinación repentina y feroz. Porque ella, a diferencia de Miller, entendí que la supervivencia no era fue una cuestión de brutalidad. Era un asunto del corazón, y Alicia lo tenía en mente. Vender, luchando contra el agua, que estaba tratando de alejarlo. Vio un tronco de árbol caído, medio sumergido y sus botas de estilo militarella se impulsó con fuerza a través del agua hacia él. Los cocodrilos se abalanzaron sobre él, una de ellas cerrando sus fauces masivo alrededor de su pierna pantalone, rasgando la tila, pero le falta la carne por unos pocos centímetros. En el momento en que otro cerró de golpe la mandíbula cerca del brazo, ella agarró la rama gruesa y la hizo inclinando el cuerpo hacia arriba, con una fuerza nacida de la pura negativa a morir. Ella se encontró equilibrado justo encima de animales agitados, mientras la sonrisa la victoria de Moore se estaba convirtiendo poco a poco en incredulidad. Alicia lo miró fijamente desde el registro, respiración entrecortada, pero voz lo suficientemente fuerte para razonar sobre el agua, diciéndole que había cometido el mayor gran error en su vida. Bueno, que él se burló de ella y le gritó que se quedara en el suelo. Algo cambió, porque ellos cocodrilos enfurecidos y hambrientos no se quedaron donde habían estado lanzas. Mientras Alicia se levanta completamente en el registro, uno de las bestias se giraron en el agua
y golpearon sus mandíbulas tan cerca de la bota de Malark, dio un paso atrás, sorprendido por primera vez veces, sin embargo, siempre lo hago pareciendo dominar. Se acercó junto al lago, y ladró órdenes, como un hombre que creyó, en su placa podría controlar la naturaleza misma. Pero la naturaleza ya había elegido su campamento, y no era suyo mientras Ali tenía la tienda de campaña. Empapada, cubierta de contusión, continuó mirándolo con un incendio que nunca había previsto, un fuego que prometía una verdad innegable. No terminaría como lo había planeado porque el oficial Grant Miller acababa de liberar a un sobreviviente y ellos supervivientes no se hunden, yacen silenciosamente bajo la superficie y se levantan, luchan y a veces ellos observan a sus depredadores ahogándose en su propia arrogancia. Alessaya se aferró al tronco mojado y resbaladiza, como si su propia alma estuviera en dependía. Cada músculo de sus brazos estaba ardiendo, su aliento era pesado con miedo, que ella se negó a reconocer para representar, mientras el agua a su alrededor explotó en un violento chapoteo de los cocodrilos, agitados por el hambre. El oficial Grant Miller todavía estaba allí de pie, con esa sonrisa burlona y odiosa en su cara. Estaba convencido de que ella pronto desaparecería bajo la superficie para siempre. Él no sabía que la mujer que acababa de intentar asesinar era ella. No era una civil indefensa. Ella, Iron, ex soldado del ejército estadounidense, entrenado en supervivencia, en las condiciones más mortales. Una mujer que se había arrastrado por el barro debajo, el rodaje, jugado en la naturaleza durante días, y sobrevivieron a traiciones, en el campo de batalla. Es peor que este momento y este entrenamiento ahora estaba arrasando estelando por sus venas como un relámpago, mientras que ella estaba subiendo a una parte más alta gruesa del árbol caído. Alicia se le arrancó sus botas cansadas con dedos temblando y los noé juntos, no para escapar, pero como un látigo primitivo para mantener a los depredadores a raya distancia. Pero Miller y los dos jóvenes, los oficiales Jenna y Cole, la vigilan. Con emociones conflictivas. Así que la ansiedad de los reclutas iba creciendo como una tormenta a punto de estallar. Como si fuera a estallar, Miller gritó órdenes impulsado por el ego y la adrenalina, gritando que se estaba resistiendo el arresto y mereció cada segundo de terror. Sin embargo, incluso él, muy cuando un gran cocodrilo giró su cola poderosa y salpicaba agua sobre sus botas recién ilustradas. Para él por primera vez, una contracción nerviosa disparó por el rabillo del ojo, pero en lugar de retroceder, avanzó furiosamente. Gritándole que dejara de moverse y aceptar el propio destino, como ellos criminales deberían hacerlo. Una frase tan oscuro y corrupto que el corazón de Jenna sintió un vuelco en el pecho. Por esto no se trataba de mantener el orden. Era una tortura, y ellos lo sabían. Teodoan. Mientras tanto, la mente Alicia avanzaba a paso militar, calculando ángulos, distancias, la número de cocodrilos, e incluso su época de reacción. Ella recordó exactamente cómo manipular el depredadores para que cambie de objetivo, y así, como un cocodrilo ella, se abalanzó de nuevo, y golpeó al rama contra el agua de todas sus fuerzas. Al ver vibraciones inal, otro lado del lago que hizo que él bestias directamente hacia el hombre que había colocado allí. La arrogancia de Miller debilita finalmente, se tambaleó hacia atrás, perdiendo resbalarse, cuando su talón se hundió en la orilla fangosa y blanda, él obligando a uno a enfrentarse a la horrible verdad. A los depredadores no lo hicieron diferencia entre la víctima y el agresor cuando la sangre estaba en el aire. Jenna y Cole dieron un paso atrás. Instintivamente, mientras el cocodrilo se acercaba a la tierra, su mandíbula gigante, cerrándose con ruidos que estallaron como petardos, rompiendo aguas, y mejor ahora pálido como la muerte, con ojos aterrorizados brillando bajo la luz del sol, agarró su arma, disparando un tiro ensordecedor. El agua, que solo empeoró las cosas. El movimiento explosivo y las ondas de choque azotaron a los animales en un frenesí, haciéndolos cargar hacia el oficial, que, por unos instantes antes, ella creía que era intocable. Alessaya se arrastró fuera del tronco, con el resto de su fuerza templada por el lago, tosiendo mientras se arrastra por el barro y el juncos. Pero una vez en Tirrifern,
Su postura cambió. No es que de una víctima que casi había escapado a muerte, sino la de un soldado renació, con la mirada fija en el hombre que había intentado matarla, y mientras que ella estaba allí, empapada, ella emergió magullada pero ilesa ande, su bota un cuchillo de supervivencia soldado oculto, su espada brillando con un promesa letal. La voz de Miller se derrumbó en pánico mientras gritaba, "para refuerzos, para ayuda, para tontería". Pero los demás, los oficiales, quedaron congelados en una comprensión paralizante. Fue suya la obra, su crimen, sus consecuencias en la justicia no se hizo esperar. La justicia caminó hacia él, con las mandíbulas abiertas en el chasquido, y la rabia de una mujer soldado en refuerzo. Y Alicia, avanzando lentamente con el cuchillo firmemente agarrado, habló de voces que se cortan más bruscamente que acero, declarando que había hecho el mayor error de su carrera y de su vida, porque no iba solo para sobrevivir. Ella se aseguraría de que él finalmente siente el mismo miedo de estar sin defensa que creía poseer. Así que un cocodrilo estaba saltando del agua, faltando el brazo de 1000 horas por unos centímetros, empujó un grito crudo y lastimero, y en ese momento, el depredador se convirtió en presa, su autoridad despojada por la naturaleza ella misma. Y Alicia juró silenciosamente que era solo él, comienzo del castigo que merecía. Un castigo que ella le serviría personalmente. Solo cocodrilos. A él cansarlo primero que ella hagámoslo. El oficial Grant Miller se tambaleó hacia atrás, con el corazón latiendo contra sus costillas como un animal atrapado, mientras el cocodrilo chasqueó las mandíbulas a unos centímetros de su pierna. El barro salpicó su uniforme, destrozándolo. L autoridad en la que una vez creyó para poder protegerlo de todo como consecuencia. Y en ese momento aterrador, esos gritos no tenían nada que ver con poder que una vez usó para infundiendo el miedo. Ahora, eran súplicas desesperadas y patético, por ayuda que resonó en la superficie del agua. Mientras Elgena y Cole rogaron que hicieran algo. C o en cualquier cosa, sin embargo, dos reclutas permanecieron congelados, con las manos temblando cerca de sus cajas, pero incapaces de actuar, porque tenían finalmente, comprendió la horrible verdad. El verdadero peligro, aquí no era solo los cocodrilos, eso era todo. C, corrupción que tenían ciegamente seguido. Y ahora, mientras ella justicia se volvió contra ellos comandantes, asistieron a la desplegando karma, con precisión cocodrilo. Alicia estaba caminando en el barro, sangre goteando de sus brazos, su postura era erguida, a pesar de estar desollado. Era el cansancio que lo agobiaba miembros. Cada paso siendo motivado por los recuerdos de todos los momentos en que oficiales como Miller habían tenido como objetivo gente que se parecía a él, hombres y mujeres negros inocentes, tratados como monstruos, mientras los verdaderos monstruos se escondían detrás insignias y órdenes. Y ahora ella estaba mirando con una furia fría. El oficial, anteriormente dominante, se alejó de las mandíbulas, que se abofetearon, cayendo de espaldas y deslizándose hacia el agua, donde otros los cocodrilos se estaban reuniendo, con una paciencia aterradora. Sus ojos son dorados. Estaban completamente centrados en el hombre aterrorizado que se había burlado su hambre. «Por favor, Alicia, por favor no los dejes. Come», gritó con la voz quebrada en terror. Escuchar su nombre de Zulisha hizo una pausa por una fracción de segundo. Lo suficiente. Pasó mucho tiempo hasta que el remordimiento flaquean en sus ojos. Sin embargo, ella no podría decir si se arrepintió de lo sucedido. Brutalidad, o si simplemente se arrepintió por haber elegido a la mujer equivocada. Da brutalizar. Pero esta vacilación se evaporó cuando Miller, entró en pánico. Agarró una manija mientras estaba de pie, sí lo arrojó a ella, desesperado por cegarlo lo suficiente, como para que pueda arrastrarse en un acto final de compra que reveló su alma, más claramente que nadie. ¡Qué confesión! Alicia se limpió la punta de su mejilla, su mandíbula apretada mientras se movía más rápido, forzando 1000 horas para dar la vuelta y correr torpemente por el banco, sus botas hundiéndose en hierba mojada con sonidos de succión ruidosa, mientras que los cocodrilos se lanzaban tras él en una carrera entre depredador y castigo. De repente, desde el borde de los árboles, se escuchó un sonido lejano de la lactancia materna,
Había llegado un transeúnte, un pescador mayor de edad, un medio que se quedó paralizado de incredulidad ante el vista de un oficial de policía siendo perseguido por su propia violencia, y se cansó, de forma inestable, de tomar su teléfono y empezar a grabar, porque el mundo necesitaba ver esto, el mundo necesitaba pruebas. 1000 horas Duva. Desesperada se quebró como un trueno mientras gritaba: «Apaga esa cámara. Esta es una zona restringido. Ante una cola de no dejes que el cocodrilo lo haga perder otra vez equilibrio». Tirándolo plano y proyectando agua fangosa en su Alicia, llegó a su boca antes que el cocodrilo, su cuchillo brillante peligrosamente, mientras ella estaba de pie encima del hombre que lo había empujado hacia una muerte brutal en pocos minutos antes, y ella declaró, con una resolución inquebrantable, que tenía todo el derecho a dejarlo ahí, todo el derecho a dejar que la naturaleza decida sentencia, de que el sistema jurídico no nunca pronunciaría. Pero en ese momento en concreto, un nuevo coche de policía se detuvo abruptamente cerca, con la sirena a todo volumen. Gritando, y otros 2 oficiales avanzan corriendo, con las armas desenvainadas. Gritando, Alicia dejó caer el arma mientras Miller gritaba histéricamente que él se suponía que le dispararía, alegando que ella lo había atacado sin provocación, tergiversando los acontecimientos, una mentira. Incluso si se hiciera justicia, mandíbulas a sus talones. Los reclutas finalmente rompieron su silencio gritando, además de eso, estaba mintiendo, lo había empujado, había intentado matar, había disparado a los cocodrilos y escaló toda la pesadilla. Y el oficiales recién llegados dudaron. Sus ojos se apartaron de su superior en pánico a la mujer forjada por supervivencia y traición. Tensión. Ese espesa como el humo, hasta que otro cocodrilo se lanzaría hacia adelante, forzando a Miller para patear y para luchar hacia atrás en los brazos de un oficial que tuvo que arrastrarlo, solo para mantener sus piernas intactas. Alicia, con el pecho agitado, miró hacia la escena caótica, armas apuntando hacia todas las direcciones, un oficial sollozando por su vida, cocodrilos negándose a soltar a su presa. Escapó fácilmente, y se dio cuenta de que el destino, había revertido toda la estructura. De el poder que está justo frente a ellos, que el momento fue más grande que el miedo o venganza. Esa fue la verdad al descubierto, desnuda, cuando la opresión está acorralada, muestra su forma más auténtica. Cuando la fuerza sube desde un lugar en la lucha, se vuelve imparable. Y entonces que Miller estaba una vez más, suplicándole. Las lágrimas corrieron por su rostro a través del barro. Por favor, no dejes que mueran aquí. Alicia se cruzó en su camino. Su mirada, una tormenta de justicia girando en sus ojos, y dijo con voz tranquila, agudizada por la de la. Ahora por fin sabes lo que se siente estar indefenso. Aléjate lentamente. Dejando el miedo, ella misma fue la fuerza que lo arrastró, arrodillándose, dejando al oficial corrupto, temblando y vivo, pero para siempre cambiado, porque a veces el castigo lo más profundo no es la muerte, es vivir con el recuerdo del momento en que tuviste que pedir clemencia en ella, vida misma, que intentaste destruir. Mientras el oficial Grant Miller lo estaban sacando del agua, infestado de cocodrilos, empapado hasta los huesos de humillación, estos gritos reducidos a gemidos lastimeros, el parque todo, el lugar se transformó en un escenario de un crimen que ya no podía controlar, y los mismos civiles que lo intimidaron ahora. Estábamos grabando cada segundo de su caída con los teléfonos en alto como pequeñas armas de la verdad. Alicia, envuelta en una manta de supervivencia, sus piernas todavía temblando con la adrenalina corriendo por su cuerpo, miró a los paramédicos a revisar sus heridas, y los oficiales documentó el evento. Para la primera vez desde que tuvo empujada al agua, tomó una respiración profunda que no tenía un gusto por el miedo, por las mentiras se derrumban rápidamente. Los reclutas avanzaron valientemente con declaraciones completas, exponiendo la brutalidad del sargento, mientras que la video viral del pescador explotando en internet, lo que provocó indignación en todo el país, y obligando a la departamento de policía a la acción inmediata. Los ojos de Miller estaban frenéticamente agitados, mientras los periodistas ya estaban invadiendo la zona en sus micrófonos,
apuntaron hacia Alicia. Entonces que le estaban ayudando a entrar en una ambulancia. Y aunque su voz temblaba, ella habló con una verdad innegable, diciéndole al mundo que no quería venganza. Él loco haría protección, equidad y un futuro donde nadie, de su color de piel, lo habría hecho, an temer una placa. Y mientras Miller estaba siendo empujado hacia la parte trasera de un coche patrulla, el que llevaba ahora esposado y de cara a la justicia que una vez tuvo rechazada por los demás, Alicia se prometió a sí misma silenciosamente que esto no sería solo su historia de supervivencia. Esta sería un combustible para el cambio, para la contabilidad de cada una vida negra inocente, cuyos llantos había sido ignorado. Mientras el sol estaba saliendo lentamente por encima del etano, que casi se había convertido en su cuando se cayó. Se dio cuenta de algo poderosa a la chica que cayó. En esta agua no era la misma mujer que ella. Emergió de esto más fuerte, más audible y decidido a garantizar que el depredador que creyó una vez intocable ya no tendría nunca el poder de entrenar a otra vida hacia las fauces de la muerte.